Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un pasaje increíble. Uno que habla de un sumo sacerdote que de verdad entiende por lo que pasamos, y de una promesa que es literalmente como un ancla en medio de cualquier tormenta. Vamos a desglosar juntos los capítulos 4 al 6 de la carta a los Hebreos. Y miren, de entrada, boom. Aquí está la idea central. Esto es lo que lo cambia todo, ¿no? No estamos hablando de un líder espiritual lejano, ajeno a nuestros problemas, sino de alguien que los vivió en carne propia. Pensemos un segundo en esto. En un mundo donde a veces uno se siente tan solo o incomprendido, esta idea es, súper potente, y la vamos a analizar a fondo. Bueno, empecemos a desmenuzar esto. Para entender bien por qué se describe a Jesús de esta forma tan particular, primero hay que dar un pasito atrás y preguntarnos, a ver, ¿qué hacía exactamente un sumo sacerdote en esa época? ¿Y por qué era tan, pero tan importante que fuera compasivo? Es que, un sumo sacerdote no era un ser perfecto o inalcanzable. Todo lo contrario. El texto dice que era tomado de entre los hombres y que estaba, y esto es clave, rodeado de debilidad. Justo por eso, podía ser compasivo, porque entendía las fallas, las conocía. Esa humanidad que compartían era, digamos, el fundamento de su trabajo como representante. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Vemos cómo Jesús no solo cumple con ese rol, sino que lo lleva a otra dimensión. Miren esta dualidad, es increíble. Por un lado, traspasó los cielos, o sea, hablamos de su divinidad. Pero por otro, ofreció ruegos con gran clamor y lágrimas, y aprendió la obediencia por lo que padeció. ¡Wow! Es la mezcla perfecta entre lo divino y lo más humano que te puedas imaginar. Ok, atentos aquí, porque el argumento da un giro de 180 grados. Para poder explicar por qué este sacerdocio es eterno, el autor saca a relucir a un personaje súper misterioso del Antiguo Testamento, Melquisedec. De repente pasamos de hablar de un sacerdote que se parece a nosotros a uno de un tipo completamente distinto, uno que no tiene que ver con la sangre o el linaje, sino con algo eterno. Este Melquisedec, que aparece en el Génesis medio de la nada, sin que sepamos de dónde viene, resulta ser el modelo perfecto. Esta tabla lo deja clarísimo. El sacerdocio de siempre, el de Aarón y sus descendientes, era temporal. Se morían, pues, y tenían que hacer sacrificios una y otra vez. Pero este nuevo sacerdocio, el de Melquisedec, es diferente. Viene directo de Dios, es para siempre y se basa en un solo sacrificio, uno perfecto. El punto clave aquí es ese, es superior y es permanente. Y ojo, esto es fundamental. Jesús no llegó y dijo, yo soy el sumo sacerdote. No. Según el texto, su autoridad viene de una declaración directa de Dios, y eso le da un estatus que no se puede cambiar, es definitivo. Totalmente distinto a los otros sacerdotes que dependían de su árbol genealógico y que, al final se morían. Bien, ya vimos toda la teoría, que es fascinante, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y esto a nosotros qué? Bueno, pues el autor de Hebreos usa toda esta teología increíble para lanzarnos un desafío bien directo. Es hora de madurar. La metáfora que usa es genial y súper clara. La leche son las cosas básicas, lo primerito que se aprende. Pero el alimento sólido, bueno, eso ya es para los que han crecido, para los que ya tienen, como dice el texto, los sentidos ejercitados. Es una invitación directa a no quedarse en una fe de principiantes, sino a ir más profundo, a entender más. Y esta frase es básicamente el llamado a la acción. No dice olvídense de lo básico, para nada. Dice construyamos sobre eso. Es un empujón para moverse, para progresar, para no quedarse quietos y avanzar hacia una fe mucho más completa, más madura. Y para que quede todavía más claro, usa otra imagen, esta vez del campo. Imaginen esto. La misma lluvia cae sobre dos terrenos. Uno, el bueno, absorbe el agua y da una buena cosecha. ¡Genial! Recibe bendición. Pero el otro terreno solo produce espinas, maleza. Y su final, pues es muy distinto. El mensaje es el mismo para todos, pero la respuesta que damos lo cambia todo. Entonces, para resumir esta parte, el mensaje es serio. Es una advertencia bastante fuerte. Nos dice que hay un peligro real en quedarse estancado espiritualmente, o peor, en echarse para atrás después de haber avanzado. Es un recordatorio contundente de lo importante que es seguir adelante, perseverar. Pero,
Justo después de esa advertencia tan fuerte, el tono cambia por completo. El autor no nos deja ahí, en la duda o el miedo. Al contrario, nos lleva directo a la fuente máxima de seguridad que existe, la promesa de Dios, una promesa que no cambia. A ver, miren qué increíble esta lógica. Para demostrarle a Abraham que su promesa iba totalmente en serio, Dios la respalda con un juramento. Pero claro, ¿por quién puede jurar Dios si no hay nadie más grande que Él? Pues jura por sí mismo. Con esto la promesa alcanza un nivel de certeza absoluta. Es como si dijera, quiero que no te quede ni la más mínima duda. Así que el punto central es este. Tenemos dos cosas que no pueden cambiar, que son inmutables, la promesa de Dios y el juramento de Dios. Nuestra seguridad no depende de cómo nos sintamos un día o de si somos capaces o no. Depende de estas dos realidades, sobre las cuales el texto dice que es imposible que Dios mienta. Y eso, pues, da un consuelo tremendo. Y con todo esto llegamos a la imagen más potente de todo el pasaje. Toda esa teología, toda esa seguridad se resume en una metáfora simple, pero qué poderosa. Un ancla para el alma. Una imagen que nos habla de estabilidad, de firmeza, sin importar lo que esté pasando afuera. Pero ojo, no es cualquier ancla, es segura, es firme, sí, pero lo más increíble es dónde se agarra. No se engancha en el fondo de un mar que no conocemos, no. Esta ancla penetra hasta dentro del velo, o sea, va directo a la presencia misma de Dios. Está anclada en el cielo, justo donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, ya entró por nosotros. Y con esto cerramos. Por un lado, la idea de un sacerdote compasivo nos da la confianza para acercarnos a Dios. Y por otro, la promesa inmutable nos da un ancla en la que podemos confiar a ciegas. La pregunta que nos queda flotando, y que es para reflexionar, es esta. En un mundo que no para de cambiar, ¿qué significa en la práctica vivir con un ancla así de firme?